2, 3, 4, 5. Astrolabio, navegando el océano cósmico. Un viaje semanal que nos orienta en el universo. Con la conducción de José Luis Ormaechea, la producción de Fernando Alancay y la operación técnica de Noelia Mangín. Astrolabio, navegando el océano cósmico. Houston, contact with a test. 1, 2, 3, 4, 5. Buenas tardes, estamos acá en Astrolabio, el Astrolabio número 3, programa sobre astronomía, con la conducción de José Luis Ormaechea, quien les habla, Fernando Alancay en la producción, Noelia Mangín en la operación técnica, Elizabeth Furlano haciendo de todo. Muy bien. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo te va? Vías de comunicación. Las vías de comunicación, te recuerdo, son, si querés comunicarte a través de Facebook, lo puedes hacer a través de FM 106.9 Radio UNTDF. También estamos en Twitter, @Radio UNTDF 106.9. Y lo puedes estar si estás con el celular, nos puedes mandar un WhatsApp al 15 54 0097. Muy bien, Fernando. Bueno, esta semana o este día tenemos un programa como siempre variado. Vamos a empezar con la grajea del personaje. No vamos a decir quién es, fiel a nuestra costumbre, sino solo que los biógrafos concuerdan que fue bastante mal llevado. Sí, mira, así es, lo voy a sí. Más educado. No, fue bastante mal llevado este hombre, por otra parte famosísimo y que hizo contribuciones impresionantes a la ciencia, a varias ramas de la ciencia. Luego vamos a hablar de un faraón egipcio bastante mediático que poseía una daga que este año se ha demostrado que su hoja era de material extraterrestre. Extraterrestre. Mirá que sí, el espacio así exterior. Es. Faraón bastante sobrevalorado. Sí, por eso digo que era mediático. Claro. Era un faraón más, pero la verdad que se ha hecho muy famoso. Luego, siguiendo con el recorrido por los observatorios de la República Argentina, toca el turno al Observatorio Pierre Auger en la provincia de Mendoza, en Malargüe. Y finalmente el último cuadrante del programa lo vamos a dedicar a las estaciones. 21 de junio comienza el invierno para nosotros. Esto no acá ni se siente, acá en la ciudad ni se siente. No, la verdad que no hace falta describir qué es el invierno a los fueguinos, pero sí lo vamos a dar algunos tips desde el punto de vista astronómico, porque esto es un evento astronómico. Claro, tal cual. Bueno, ese es el sumario del día de la fecha. Según la Real Academia Española, un astrolabio es un instrumento usado antiguamente para determinar la posición de los astros. ...106.9... Educación, ciencia y cultura en un solo lugar. La astronomía es la ciencia que se ocupa del estudio de los cuerpos celestes del universo, incluidos los planetas y sus satélites, los cometas y meteoroides, además de las estrellas y toda la materia interestelar existente, observando sus movimientos y fenómenos. ¿Me dice el nombre de este personaje? Isaac Newton, físico, filósofo y matemático. ¿La nacionalidad? Inglés. ¿Su fecha de nacimiento? Nació el 4 de enero de 1643. ¿Y de qué se lo acusa a este viejito? De ser uno de los más grandes genios de la ciencia. Es autor de los principios matemáticos de la filosofía natural, publicados allá en 1687, donde se describe la ley de la gravitación universal y estableció las bases de la física clásica. Gracias a los descubrimientos de Newton, por primera vez se podía predecir tanto la trayectoria de objetos, como por ejemplo una flecha, hasta la órbita de Marte. También demostró que las leyes naturales de movimiento que gobiernan en la Tierra se cumplen de igual manera en los demás cuerpos celestes. Además de sus aportes a la matemática, se destacan sus trabajos sobre la luz y la óptica.
En pocas palabras, la obra de Isaac Newton postuló un nuevo paradigma científico que perduró más de 2 siglos. ¿Tiene algún cráter? Sí, tiene un cráter, el mal llevado de Isaac. Es un cráter de bastante grande, 79 kilómetros de diámetro, pero está ubicado muy cerca del polo sur de la Luna. O sea, quienes le dieron el nombre a este cráter, para los cuales el sur era una cosa, digamos, como de otra categoría, Ajá. ponerlo a Isaac allá cerca del polo sur quizás haya sido un castigo, no sabemos. Para nosotros, el polo sur de la Luna está arriba, entonces el cráter Newton nosotros lo vemos arriba de todo. Claro, tal cual. Como que desde el hemisferio sur estamos revalorando la figura del gran Isaac Newton. Me dijiste que era un mal llevado. Como los biógrafos concuerdan en que fue bastante mal llevado, si bien tenía relaciones epistolares muy cordiales con la mayoría de sus colegas, no con todos. ¿Relaciones de pistiqué? Epistolares, digamos. En esa época mucho del intercambio entre hombres de ciencia se llevaba adelante vía carta. Ah, claro, no es como la nota que es un mail, ¿viste? No había internet, no Claro. mandaban un mail contándole sus descubrimientos. Pero entonces intercambiaban. Y Newton lo que sí reconocía, dos cosas reconocía. Reconocía los grandes aportes que él mismo hacía a varias ciencias, pero reconocía muchísimo el trabajo de sus antecesores y él decía que estaba parado sobre hombros de gigantes, como diciendo, quienes me antecedieron hicieron un trabajo extraordinario, entonces para mí es más fácil dar un paso más. Este paso más que dio Newton fue realmente impresionante, porque Newton aportó, como dijimos en la grajea, una ley de gravitación universal, que solo se restringió su validez muchísimo tiempo después con la teoría general de la relatividad, Claro. o sea que perduró 200 años, incólume, pero también hizo contribuciones fundamentales a la óptica, a Sí, la óptica. yo en lo personal lo sé porque estoy viendo eso en la facultad. En la fotografía nos enseña justamente todo el tema de óptica y luz y nos menciona el tema de Newton, ¿no? El Sí, descubrimiento. incluso él inventó el telescopio reflector. Vos sabés que hay dos tipos de telescopios. Un telescopio refractor, que es un poco el que perfeccionó Galileo, y el telescopio reflector, el que inventó Newton. Este último produce el aumento a través de un espejo en vez de una lente. Se usa la lente en el ocular, pero el objetivo principal de los telescopios reflectores es un espejo parabólico. Es invención de Newton, tal es así que en los telescopios reflectores el foco primario se llama newtoniano. Y hizo, también en la línea de la óptica, desarrolló, casi que la inventó, la espectroscopía, o sea, la descomposición de la luz en sus colores constituyentes. A través de la reflexión en el prisma, a través ¿verdad? de un prisma. En el caso de Newton ahora se usan otro tipo de elementos, pero la espectroscopía dio origen a toda una rama en la astronomía, que también se le da el nombre de astronomía espectroscópica o espectroscopía, que fue también fundamental. El jueves pasado hablamos sobre la expansión del universo, bueno, fue fundamental justamente en la determinación de la expansión del universo. Los colores que, por si alguno no lo sabe, que se reflejan a través del prisma son, si no me equivoco, los colores del arco iris, ¿verdad? Exactamente, ese es lo que ocurre cuando uno ve el arco iris. Bueno, también hizo contribuciones impresionantes a la matemática, explicó la precesión astronómica, un día vamos a hablar de qué es eso. También explicó las mareas. Todo el mundo sospechaba que las mareas eran por la luna y el sol, principalmente por la luna. Newton, a través de su ley de gravitación, explicó el porqué. Inmenso Isaac Newton. Creo que él terminó, digamos, ese periodo de la gran revolución en la ciencia, y la siguiente revolución ya la haría un conjunto de gente: Maxwell, Planck, Einstein, la teoría general de la relatividad y la mecánica cuántica, ¿verdad? Esta revolución...
sí, decías. Que comenzó, estamos hablando de programas anteriores con Galileo Galilei, Kepler, y se me olvida uno, y la termina en Newton, ¿verdad? ¿No es así, José Luis? Sí, bueno, habíamos dicho que a modo de regla mnemotécnica, 1500 es Copérnico, 1600 Galileo Kepler, 1700 Newton. Así que bueno, sí. Isaac Newton, ni más ni menos. Muy bien, bueno, Newton, como te decía, ¿no? Newton, como decía él, descansando sobre hombros de gigante o mirando parado en hombros de gigante, avanzó en todas estas líneas, o sea, él contribuyó muy significativamente en el desarrollo de la astronomía, la física y la matemática. Creo que es muy difícil encontrar un personaje que haya contribuido en avances significativos en estas tres líneas, pero cuando hablo de significativos hablo de muy significativos. Es como que en algunas de estas ramas hay un antes y después de Isaac Newton, ¿no? Isaac Newton en algún momento, digamos, también estuvo al frente de lo que sería la AFIP de Inglaterra. ¿La AFIP es en serio? Así es, sí, una especie de... Me imagino a Isaac cobrando impuestos. Sí. Bueno, esto fue, gracias José Luis por este aporte de Isaac Newton. Vamos ahora con el cuadrante 2 del programa. ¿Esta semana miraste la luna? Fuente de inspiración de poetas y artistas, la geografía de la luna nos ofrece en cada fase un mundo lleno de montañas, cráteres, mares y grietas. Todas han sido fotografiadas y tienen nombre. En Astrolabio te contamos dónde están y cuándo verlas. ...106.9... Vinculando experiencias. Si estás en la calle, estás trabajando o estás estudiando, comunícate con nosotros a nuestro WhatsApp 02964 540097. Podés mandarnos un audio, fotos, videos o lo que quieras. Comunícate 02964 540097. ¿Sabías que la astronomía es una de las pocas ciencias en que los aficionados pueden desempeñar un papel activo, especialmente en el descubrimiento y seguimiento de fenómenos como curvas de luz de estrellas variables, descubrimiento de asteroides y cometas? Bueno, referíamos en el sumario del programa que en este bloque vamos a hablar de la hoja de la daga de un faraón mediático que era... Tutankamón. Tutankamón, el famoso Tutankamón que, bueno, Fernando algo estuvo investigando sobre... Sí, bueno, Tutankamón. Este faraón que decimos que en realidad no fue tan espectacular su historia, sino que fue nombrado faraón desde muy chiquito, murió de adolescente, y él fue descendiente de una familia... que yo creo que de ahí un poco viene esta fama que tiene, porque su nombre causó mucha polémica. Su nombre original no era Tutankamón, sino era Tutankatón, porque Tutankamón refiere a como acá, lo tenía anotado yo acá, a imagen viva de Amón. Amón era un dios de la antigüedad y mientras que Tutankamón era otro dios que no era muy popular entre el pueblo en aquella época, por lo que él decidió cambiarse su nombre. O sea, él sí le cambió claro, sí. Entonces, claro. Bueno, Tutankamón, como te decía, tuvo su reinado, no ocurrió muchas cosas que digamos, más allá de la época, ¿no? Del antiguo Egipto. Murió joven, murió de adolescente a los 19 años. Murió de adolescente, no sé bien la edad. Y bueno, pero ¿cuál es el tema con Tutankamón? ¿Por qué se hizo tan famoso? En 1922 se descubre su tumba a través de la expedición de Howard Carter y Lord Carnarvon, y fue lo que llamó mucho la atención, que fue una tumba que está
muy bien preservada, José Luis. Exactamente. Hasta ese momento, por lo general, cuando uno se encontraba con las tumbas, estaban bastante deterioradas y llamó mucho la atención en qué bien que estaba cuidada esa tumba. Se llegó todo a cabo, el descubrimiento fue todo un suceso, pero ¿qué vino después? La maldición de Tutankamón. ¿A qué se refiere esto? Luego de descubrir, se produjeron muertes de la gente que participó en esta expedición. 58 personas participaron en esta expedición, y la prensa, sobre todo, atribuyó estas muertes a descubrieron la tumba de este faraón, entonces este faraón los está castigando, ¿verdad? No, qué macana. Lo cierto es que solamente 8 personas murieron en los años posteriores. Normal. Y por lo general por muertes que totalmente... Sobre casi 60, 8. Claro. Fueron 8 muertes en 12 años posteriores. No era muy fuerte la maldición entonces. Mira, para que te des una idea, se hizo mucho hincapié en Lord Carnarvon, que fue uno de los artífices de esta expedición, que murió un año después. Uno dirá, murió un año después, realmente Tutankamón lo castigó con todo. Pero ¿qué pasa? Lord Carnarvon ya estaba mal de salud, había sufrido un accidente de auto, y luego de la expedición fue picado por un mosquito allá de África, recordemos 1920, no tenemos los avances médicos de hoy en día. Una Aedes aegypti. Tal cual, es verdad. Y esta picadura le produjo una infección a Lord Carnarvon, y como en esa época no había los remedios, como justamente estaba contando, no contó con los remedios adecuados, y Lord Carnarvon pasó a mejor día, se encontró con Tutankamón después. Luego siguieron un par de maldiciones más, por ejemplo, cuando los restos de esta tumba se fueron expuestos en museos del mundo. Los directores de este museo se fueron también muriendo por distintas causas, y llegó hasta el cine. Uno de los protagonistas de una película que se inspiró en Tutankamón murió. No murió, se quebró la pierna. Lo cierto es que, para concluir, y de alguna manera para aquel que le quede dudas, Howard Carter, que fue uno de los que participó en esta expedición, dijo: todo espíritu de comprensión inteligente se halla ausente de esas estúpidas ideas. Así que si lo dice él... Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la astronomía? Bueno, tiene que ver por lo siguiente. Este año salió un artículo diciendo que la hoja de la daga de este faraón estaba hecha con material extraterrestre. Ajá. Y para que nos aclare un poquito, para que nos cuente un poco sobre esto y sobre este material extraterrestre, estamos en comunicación con el doctor Daniel Acevedo, del Centro Austral de Investigaciones Científicas, doctor en geología y experto en meteoritos. Hola Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes a toda la audiencia de Río Grande. Gracias Daniel por atendernos. Y este año salió un artículo ahí en Meteoritics and Planetary Science diciendo que la hoja de la daga de Tutankamón contenía material de un meteorito. Ahora yo te hago la siguiente pregunta, Daniel. Imagínate que vos sos asesor, sos miembro del gabinete de este faraón. ¿Y por qué le recomendarías, o por qué no, que se hiciera una hoja de su cuchillo con material proveniente de un meteorito? La historia de la daga de Tutankamón, yo la desconocía, la conozco ahora a través de ustedes, lo cual no me sorprende, porque la aleación de hierro-níquel ha sido utilizada desde épocas ancestrales para hacer puntas de flecha, cuchillos, pistolas, todos elementos metálicos, porque aparentemente responde muy bien a muchas cuestiones que tienen que ver con la cuchillería y con las armas. La aleación de hierro-níquel, que para nosotros los geólogos forma unos minerales con unos nombres que no vale la pena mencionar acá, y dependen inclusive de la proporción entre el hierro y el níquel, que es un material que no se produce en la Tierra. Por eso cuando una roca tiene hierro-níquel, nosotros inmediatamente sabemos que es el elemento diagnóstico que nos permite reconocer un meteorito, entre otras propiedades físicas de la roca. Claro. En realidad hierro-níquel también hay en la Tierra, pero como recordarán de aquella clase en el colegio secundario, se encuentra en el centro de la Tierra, el núcleo, el NIFE, como llamábamos hace muchos años, no sé ahora.
que es imposible que llegue hasta nosotros. Sin embargo, el hierro-níquel de los asteroides llega a nosotros a través de los meteoritos. Los asteroides son ese conjunto de planetoides que existe entre Marte y Júpiter y que chocan entre sí en sus derrotas, en sus órbitas, y algunos de esos fragmentos, los que no son absorbidos por la gran gravedad de Júpiter, se desvían y pueden llegar a la Tierra. Claro. Entonces, cuando le detectamos los geólogos la presencia de hierro-níquel, sabemos que se trata de un meteorito. Y, por ejemplo, cuando se descubrió el meteorito Aniguito en Groenlandia, que lo descubrieron los occidentales hace ya muchos años, vieron que le faltaban pedazos. Vieron que los aborígenes habían llegado hasta ahí y le habían seccionado pedazos al meteorito metálico, porque tienen que ser siempre meteoritos metálicos. Claro. Hay otros que son mitad metal, mitad roca. Están los meteoritos metálicos, como dije, los meteoritos rocosos. Siempre de aquellos en los que se extrae material para hacer elementos de cuchillería, son los metálicos. Ejemplo, el Campo del Cielo, nuestro meteorito tan emblemático que ha caído hace miles de años entre las provincias de Chaco y de Santiago del Estero. De nuestro meteorito no se fabrican artesanalmente cuchillos, aunque podría hacerse, pero sí dicen las historias, porque no está comprobado, que hace muchos años se le regaló al presidente de Estados Unidos un par de pistolas hechas con metal de ese meteorito de Campo del Cielo, que hay toneladas repartidas en el mundo. ¿A qué presidente recordás? No, hace muchos años, incluso es una especie de historia que nunca se ha podido comprobar, pero que se puede buscar en internet, está relatada por los cronistas de aquellas épocas. O sea que es muy probable que cuando fabricaron esta daga para el faraón no supieran el origen extraterrestre de esos elementos, ¿verdad? Bueno, yo no lo sé, pero responde muy bien. En esa época no estaba descubierto el acero inoxidable, pero si bien el hierro-níquel del meteorito se descompone, es atacado por el cloro de la atmósfera, por ejemplo, y produce otro mineral con otro nombre raro, se llama laurencita, que es un compuesto con cloro, es bastante resistente al óxido, como podría, en contraposición como podría ser el hierro, sin esa proporción de níquel en aleación, en este caso natural, que proporciona los meteoritos metálicos. Entonces, en tu hipotético lugar de asesor del faraón, hubieras recomendado que efectivamente le fabriquen su cuchillo con este material, porque sería de lo mejor de lo que se podía disponer en aquellas épocas, supongo. Bueno, sí, los egipcios tenían una civilización muy desarrollada y pienso que conocerían bien que estaban trabajando un material que era que le respondía bien a lo que ellos querían. Muy bien. La segunda pregunta que tenía, bueno, ya la has respondido, que era justamente si hay hierro y hay níquel en la Tierra, ¿por qué, digamos, uno encuentra un elemento fabricado con hierro-níquel y nos damos cuenta que es extraterrestre? Y vos decís por las proporciones, digamos, en la composición, es así, ¿no? Y porque es imposible llegar hasta esas profundidades en la Tierra, no hay forma de que una roca del núcleo llegue hasta nosotros, incluso ni siquiera sabemos bien si el núcleo es líquido, si es sólido. Actualmente decimos que es líquido y que está rodeado por una parte sólida, otros siguen opinando lo contrario como hace algunos años. Son todas especulaciones porque nadie, así como nadie puede haber visto una cámara magmática que está mucho más cerca a nosotros, que menos puede acceder al núcleo de la Tierra, pero sí al núcleo de los asteroides, porque como dije hace un ratito, son planetas chiquititos, o por lo menos son comparables a planetas chiquititos que se formaron, tienen la misma edad que nuestro planeta, pero que han permanecido sin cambios desde hace 4.567 millones de años. Eso lo sabemos por datos isotópicos, por eso la precisión. Pero bueno, pongamos 4.500 millones de años y han permanecido invariables desde entonces. Dos asteroides chocan entre sí, se parten por la mitad y bueno, y así tenemos nosotros acceso
al núcleo de esos asteroides, que son como reproducciones en pequeño de cualquiera de los planetas, en Claro. este caso el nuestro. ¿Se ha estimado cuál es el volumen de material meteorítico que llega a la Tierra, a la superficie de la Tierra por año, más o menos? ¿Por año? Sí, son toneladas, pero el material meteorítico cae en forma imperceptible, en partículas muy pequeñas, Claro. que son los micrometeoritos. Sí. Si nos rascamos la cabeza en este momento, es probable que tengamos un pequeño micrometeorito incrustado en estos en nuestro cuero cabelludo, Ajá. sobre todo con el viento que tenemos acá en Río Grande o en Ushuaia. ¿De qué medidas estamos hablando de estos micrometeoritos? Perdón, ¿de qué fracción? Fracción micrométrica. Micrométrica. Los franceses, por ejemplo, puede hacerlo cualquiera, ellos obtienen micrometeoritos en la Antártida, porque hacen en el cielo en el hielo perforaciones, Sí. entonces recuperan paleomicrometeoritos, los meteoritos Ajá. que han caído a lo largo de miles de años y que se fueron acumulando en el hielo antártico. O sea, son de fracciones de 1/1000 de milímetro. Sí, fracciones imperceptibles a la vista, al ojo humano, que se ven solo con el microscopio. Incluso se pueden obtener en cualquier lugar, en cualquier sitio, con un estudio meticuloso, detallado, y son los meteoritos que continuamente están cayendo, están atravesando la atmósfera y cayendo sobre la superficie de la Tierra. Y eso son toneladas por año. Claro, recordemos entonces que, bueno, esto es los micrometeoritos, pero los meteoritos más grandes cuando caen sobre la Tierra u otro cuerpo de nuestro sistema solar, dejan un cráter, ¿no? Y también son a través de estos cráteres que uno busca sobre la superficie de la Tierra, donde puede hacer investigación sobre meteoritos. Daniel, sabemos que vos has estado trabajando en el campo de cráteres de impacto más grande que hay en la República Argentina, que está en la Patagonia. Sí, están en la provincia del Chubut, en un paraje de la estepa patagónica que se llama Bajada del Diablo. ¿Qué nos podés decir de interesante de ese sitio? ¿Es un lugar abierto al turismo, preparado para recibir turistas? Sí, hoy me contaban que ya lo incorporaron como uno de los sitios de interés geológico de la Patagonia. Muy bien. Incluso hace unos años no sé si estará la bien. provincia financió unos estudios para que nosotros lo transformáramos en algo así como un parque geológico, un parque de interés. Pero está costando, pero de a poco la gente se acerca y ve, eso lo pueden ver nuestros oyentes en Google Earth, ahí ven en un lugar, bueno, es difícil ahora dar las coordenadas, tampoco me las acuerdo, pero está cerca del paraje Las Chapas, en el camino que sale de Puerto Madryn hacia el oeste, y son a unos 100 kilómetros más o menos al sur de la localidad de Gangán, que también es una aldea bastante pequeñita que está en medio, como decía hace un ratito, de la estepa patagónica. En la imagen aérea se ve como un queso, ¿no es cierto? Agujereada, hay unas 200 estructuras visibles, circulares, perfectas, entre 200 metros más o menos de promedio de diámetro. De diámetro, interesante. Bueno, Daniel, te agradecemos muchísimo esta comunicación, ha sido muy interesante, habría mucho más para hablar, pero como siempre estamos acotados aquí en el tiempo. No descarto que te volvamos a llamar, porque este tema del campo de Bajada del Diablo nos interesa, y además creemos que es del interés del público conocer que en la provincia de Chubut hay un campo de estas características y no hay que seguir hasta el Chaco para ver un campo de cráteres. Bueno, yo quedo acá atento para lo que gusten mandar, pero también quería pasar el aviso de que si alguna persona tiene lo que cree ser un meteorito, que te lo acerque o me lo acerque al CADIC, acá en Ushuaia, y con gusto vamos a dar ese diagnóstico de si en realidad se trata de un meteorito o no. Sería interesante porque tiene todo, las rocas no son muy bonitas, pero tiene todo el misterio de ser algo que provino de fuera, de un material extraterrestre, que tiene una antigüedad medida en miles de millones de años,
y además que contribuye al estudio de cómo se formó nuestro sistema solar, que de eso también Daniel, se trata. Sí, ¿cómo se puede comunicar alguien al CADIC o una vía de comunicación? Sí, que pregunte por mí o que lo deje. No, bueno, yo estoy haciendo uso de la cordialidad de ustedes, pero también podrían ustedes en la estación astronómica hacer como de instrumento para recibir ese obvio, material, me lo acercan, pues si yo paso por ahí, ustedes vienen a Ushuaia y entonces hacemos una determinación rápida. Para saber, claro, tendría la persona primero que saber, por lo menos tener algunos tips acerca de si puede ser un meteorito o no, y se lo diría en pocas palabras. Primero, que sea magnético, si es atraído por el imán. Segundo, el peso. Cuando un meteorito es metálico es notable, aunque el más lego se da cuenta de que algo tan pesado tiene que tener algo diferente al resto de las rocas, que tiene una costra muy oscura, que si lo ven caer, que no tengan miedo que no se van a quemar, porque todos caen fríos por la desaceleración, y que si se rompe al caer, toda esa costra oscura exterior contrasta con la roca más clara de su interior, y además, en el caso de ser metálico o no, siempre va a tener una fracción metálica que nos llame la atención en su interior. Esos son algunos de las características, y luego si tiene hierro-níquel ya no podrá saberlo, tendremos que determinarlo nosotros en el laboratorio. Si tiene hierro-níquel hacemos un cuchillo después. la daga de Astrolabio. Bueno, Daniel, un gusto hablar con vos y nos estaremos comunicando, esperemos muy pronto. Quedo aquí al pie del cañón, hasta siempre. Un abrazo, Daniel, hasta pronto. Otro de mi parte, para todos. Bueno, estuvimos con el doctor Daniel Acevedo, doctor en geología, experto en meteoritos. Le iba a preguntar y se me fue, hace poco sacó un libro sobre meteoritos, sería interesante saber en dónde se consigue. Justo a tiempo
¿Beatriz está? Ah, buenísimo. ¿Teléfono? No. ¿Ya está en el teléfono? Escuchábamos Aquella vaca solitaria cubana de Patricio Rey, sus redonditos de ricota, a pedido del conductor José Luis, que le gustan mucho los redondos. Una pequeña anécdota sobre esta canción es que un día cuenta el mito urbano que Carlos el Indio Solari vio en una noticia, en un recorte de la noticia, sobre un satélite que se estrelló sobre una vaca, y ahí se le ocurrió la idea de esta canción, derrumbando muchas ideas sobre... muchos fanáticos le daban la connotación política a esta canción, pero realmente sucedió. Un satélite cayó arriba de una vaca. Seguimos con más Astrolabio. Bueno, tercer... Aquella solitaria vaca, aquella solitaria vaca cubana. La Luna, único satélite natural de la Tierra, para completar una vuelta alrededor del planeta, demora 27 días, 7 horas, 43 minutos y 11.5 segundos, mientras que para cambiar de fase o mes lunar necesita 29 días, 12 horas, 44 minutos y 2.8 segundos. ...106.9... Vinculando experiencias. FM 106.9 Radio UNTDF. Seguinos en Facebook y en Twitter. En Astrolabio, la luna nos marca el rumbo, nos orienta y entretiene. En la ciudad de Malargüe, en la provincia de Mendoza, se encuentra el observatorio Pierre Roger, una iniciativa conjunta de 18 países en la que colaboran más de 500 científicos de 100 instituciones. Este observatorio se creó con la finalidad de detectar partículas subatómicas que provienen del espacio exterior, denominadas rayos cósmicos. El experimento Pierre Roger fue el primero en el mundo diseñado para estudiar rayos cósmicos de altas energías. No solo se ignora de qué tipo de partículas se trata, sino que los científicos desconocen su lugar de origen y el mecanismo capaz de impartirles semejantes velocidades. Bueno, ahora sí, seguimos con Astrolabio. Casi hago una denuncia a la Asociación Mundial de Radio por censura, pero bueno, me han convencido de que era por razones técnicas. Bueno, siguiendo con el recorrido por los lugares de la Argentina donde se hace astronomía, por los observatorios del país, seguimos por la Ruta 40 y le toca el turno al Pierre Roger, como bien se escuchó en la grajea, ¿no? Esto es un observatorio muy particular, creo que es un orgullo para la República Argentina que este observatorio esté funcionando exitosamente desde hace muchos años, y para que nos hable del mismo y de un poquito de los rayos cósmicos. El programa de hoy fue todo muy extraterrestre. Estamos en comunicación con la doctora Beatriz García. Beatriz, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, José Luis? Hola, ¿cómo estás, Beatriz? La verdad que un placer muy grande hablar contigo por este medio, en un programa que, digamos, lo hago con mucho gusto porque es sobre astronomía. Y como bien escuchaste, uno de los bloques de cada programa está dedicado a los observatorios del país. Así que, Beatriz, bueno, hacenos una pequeña introducción a lo que es el Pierre Roger en la ciudad de Malargüe. Bueno, primero quería agradecerte mucho la oportunidad de hablar del Pierre Roger, que, como decía, es un observatorio bastante particular. La gente llega a un observatorio y espera ver telescopios y domos y trabajar de noche, pero la realidad es que para detectar estas partículas no necesitas que se haga de noche. Estás trabajando las 24 horas con detectores bastante especiales que no pueden detectar las partículas de manera directa. Estas partículas
como bien también ustedes decían, que son subatómicas, se trata de protones o núcleos de átomos, pueden ser átomos tan pesados como el hierro, pero entre un protón y el núcleo de hierro pueden ser cualquier cosa. Son partículas pequeñas y no hay manera de detectarlas de forma directa aquí en la Tierra. Lo que uno hace es estudiar cómo las partículas interactúan con algún medio, la atmósfera en principio, u otro medio, por ejemplo el agua. Cuando interactúan con el agua, la interacción es muy eficiente. Y producen fenómenos, y esos fenómenos sí son detectables con las tecnologías que uno maneja para detectar radiación electromagnética, es decir, fotones, luz. La partícula deja de existir como tal y se generan en la atmósfera fenómenos. Por ejemplo, se generan partículas secundarias de esa primaria, del rayo cósmico de ultra elevada energía, que son energías extremas en la naturaleza, que solo pueden ser comparables con las que existieron al principio del universo. Al interactuar con la atmósfera, la partícula desaparece, hay una equivalencia entre la masa y la energía, de manera que aparecen otras partículas, pero a su vez esas partículas interactúan con el nitrógeno de la atmósfera y producen un fenómeno que se llama fluorescencia. El ojo no lo ve, la fluorescencia se produce todo el tiempo, pero solo se detecta de noche, y para eso el observatorio tiene uno de los dos tipos de detectores que utiliza, que son como telescopios, pero son fijos, no se mueven, son espejos en realidad, que concentran la traza de la fluorescencia que se despliega, se va desplazando por la atmósfera, y hay una altura en donde se produce el máximo de luz. Esa traza es detectada por es colectada por los espejos, concentrada en una cámara, en el foco de los espejos, y uno puede ver el camino de la fluorescencia. Y a su vez, la lluvia de partículas que se despliegan en la atmósfera, lo que llamamos el chubasco de partículas secundarias, siguen su camino, y en la superficie está esperándolos los detectores de superficie, que son tanques herméticos llenos de agua. Y cuando las partículas atraviesan los tanques, porque estas partículas siguen en la atmósfera a grandes velocidades y se desplazan a una velocidad tremenda, y hay partículas que son muy pesadas, son más masivas que los electrones en esta lluvia de partículas secundarias, se llaman muones, y esas partículas atraviesan todo, atraviesan nuestro cuerpo, atraviesan el plástico de los tanques que están llenos de agua, y cuando llegan al interior del tanque, en el agua, se desplazan a una velocidad mayor que la de la luz en el agua. Hay que tener en cuenta que la velocidad límite de la luz es en el vacío. Pero en cualquier medio va más despacio la luz. Bueno, estos muones, estas partículas, se desplazan en el agua a mayor velocidad que la luz, en el agua, y producen una especie de onda de choque que se llama radiación Cherenkov. Y es un flash de luz ultravioleta que también puede ser detectado con los detectores de luz tradicionales, que son tubos fotomultiplicadores. Y entonces vos tenés dos sistemas que detectan fenómenos complementarios, pero que son originados por el mismo objeto original, que es el rayo cósmico primario, el de muy alta energía. Entonces con estos datos vos sabés de dónde vienen, o por lo menos podés saber por dónde llegan, o por dónde ingresan a la atmósfera, podés determinar la dirección de arribo, buscar alguna fuente, si es que existen, y también determinar la energía, y con un poco de esfuerzo, porque todavía no lo estamos logrando, porque hay que diseñar nuevos experimentos, instalar nuevos experimentos, el objetivo es saber qué masa tienen, es decir, si realmente son protones o si se trata de otra partícula. Estos detectores de superficie a los que te referías son lo que uno ve cuando se está acercando a Malargüe viniendo desde San Rafael, si mal no recuerdo. Sí, efectivamente, son tanques grandes, son tanques bastante grandes, tienen 12.000 litros de agua en el interior. Cada uno. Cada uno. Y de estos tanques, que tienen más o menos 1,20 m de altura y 3,60 m de diámetro, hay 1.600 distribuidos en 3.000 kilómetros cuadrados. Por eso es un observatorio raro, porque
no es un observatorio astronómico, sino que es un observatorio de partículas. Es un observatorio de partículas y es un observatorio cuya superficie es de 3.000 kilómetros cuadrados. ¿Qué tal? Esto, cuando el muón interactúa con el agua contenida en el tanque, ¿esto es un fenómeno, digamos, un fenómeno que se da con bastante frecuencia, con poca frecuencia, o es raro? No, se da con absoluta frecuencia. Inclusive vos tenés radiación Cherenkov producida por partículas de menor masa que el muón. Ajá. Y es, por ejemplo, para que la gente tenga una idea, porque eso se ve con mucha más frecuencia y porque está en la región visible, es esa luz azul que se produce en los aceleradores de partículas y en los productores de energía como las plantas nucleares. ¿Viste? Cuando se asoma uno al acelerador o a las plantas de producción de energía nuclear, se ve una especie de luz azul en el lugar en donde están los núcleos con el combustible de uranio. Esa luz se ve, claro, aparece en las fotos. Bueno, eso es también Cherenkov, pero ahí es de menor energía, entonces no está en el ultravioleta, como en el caso de los muones que producen luz ultravioleta en el agua de los tanques, sino que está en el violeta, en el visible, y es lo que producen los electrones ahí en el agua que enfría los núcleos de combustible que se utilizan para producir energía eléctrica a partir del calentamiento, ¿no? del agua que rodea esos núcleos. El agua de los tanques, digamos, no se renueva, digamos, siempre es el mismo. No, para nada. Claro. El tanque es hermético y está así lleno de agua desde que el observatorio se inició. El primer tanque se instaló en torno del año 2001, 2002, si no me equivoco, y desde ese momento nunca se rellenaron. Claro. Y ese era uno de los requisitos, ¿no? Claro. Que por lo menos durante 20 años los tanques no necesitaran ninguna intervención. El agua no está dentro del tanque de manera directa, sino dentro de unas bolsas de laminado plástico que están en el interior y son las que contienen el agua. Esas bolsas fueron fabricadas íntegramente en Argentina, en UTN Regional Mendoza. Ah, qué bueno. ¿Qué se supone es un proyecto fantástico, con mucha gente involucrada en Argentina. Claro, sí. ¿Qué se supone que va a pasar cuando lleguen los 20 años? Pues ya van 15 aproximadamente. Bueno, va a pasar lo que sucede en casi todos los proyectos científicos. Se firma un nuevo convenio para prorrogar y prolongar la vida del observatorio. Eso ocurrió el año pasado. Es decir, la firma original del convenio databa de 1995. Y en el año 2015, el año pasado, cuando se cumplieron los 20 años de la firma del primer acuerdo con Argentina, se renovó el acuerdo por 15 años más y al proyecto original se sumaron de manera formal, porque se estaban desarrollando, pero no integrados al observatorio Piaget como colaboración internacional, se integraron los nuevos proyectos. Y uno de esos proyectos es un proyecto argentino, se llama AMIGA, es un acrónimo, tiene que ver con un detector de muones, que los muones, como son así tan penetrantes, al ser masivos, venir con gran velocidad, son muy penetrantes, son bastante difíciles de contar, y si uno los pudiera contar, podría saber la masa del rayo cósmico primario. Entonces este proyecto propone la instalación de unos centelladores, que son varillas de plástico esencialmente, que están dopadas con flúor, y ante el paso del muón el flúor se activa y genera un pulso de luz, pero los centelladores irían enterrados a 1,5 metros de profundidad, debajo de la tierra, junto con los tanques. Entonces el tanque sería el disparador del evento, para que uno sepa que está pasando un evento de alta energía, y los contadores de muones contarían el número de muones que llegan en cada uno de los eventos de alta energía. ¿Se instalaría un centellador por cada tanque o no necesariamente? No necesariamente. En el proyecto AMIGA como tal involucra 69 centelladores, es decir, 69 tanques. Obviamente que es un pequeño arreglo, ¿no?
no se va a extender a todo el observatorio, porque con esa superficie ya sería suficiente para poder detectar o para poder medir el número de muones en los eventos. El observatorio es así tan extendido porque los eventos de muy alta energía son muy poco frecuentes. Claro. Entonces, vos tenés una estadística, la estadística te dice cuántos por kilómetro cuadrado y por siglo. Claro. Y eso es 1 por kilómetro cuadrado y por siglo. Ajá, claro. Son pocos. Exactamente. Entonces, en vez de esperar siglos, Claro. lo que vos haces Aumentás es... la superficie. claro, aumentás la superficie y entonces ahí tenés decenas de eventos por año. Por año, claro. ¿Cuáles son, Beatriz, las instituciones argentinas que participan en el Piroyer actualmente? Bueno, la principal de todas, la que aporta la mayor cantidad de fondos y de personal, es la Comisión Nacional de Energía Atómica. Pero también participan del proyecto la Universidad de La Plata, la Universidad de Buenos Aires, el Centro Atómico Bariloche, la Universidad Tecnológica Nacional y en parte la Universidad Nacional de Cuyo, principalmente a través del Centro Atómico. Ajá. Beatriz, según tu evaluación, digamos, la contribución al avance del conocimiento científico en esta línea que ha hecho el Piroyer en estos 15 años, ¿vos cómo la juzgarías? Yo la juzgaría como sin precedentes en la República Argentina. Si bien todavía las preguntas que ustedes detallaban son las que queremos responder, ¿no? Y que todavía no tienen respuestas definitivas como de dónde proceden estos rayos cósmicos, cuál es la masa de las partículas y por qué motivo no se frenan, porque son partículas cargadas, entonces deberían frenarse al interactuar con los campos magnéticos que hay en el universo y no se frenan, llegan con enorme velocidad. Bueno, esas preguntas todavía no tienen respuestas definitivas, a pesar de que hace 20 años que estamos recolectando datos y analizándolos. Hay que tener en cuenta que el proyecto produjo más de 40 tesis doctorales en el país. Claro. Eso es algo impresionante, porque no solo es ciencia básica lo que nosotros hacemos, además es ciencia aplicada. Hay muchísimos doctores en ingeniería que han salido de desarrollos vinculados con el Piroyer. Eso es muy importante. Bueno, Beatriz, creo que tenemos un gran panorama de lo que es el Piroyer y te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido. La agradecida soy yo, me alegra hablar con gente de Tierra del Fuego y especialmente con vos. Nos conocemos hace muchísimos años, así que te agradezco muchísimo. No, y no descarto que te vamos a volver a contactar para hablar de un tema ya más específico, seguramente que tenga que ver con partículas elementales y cosas así, ¿eh? Pero con todo gusto, José Luis. Gracias, Beatriz, un abrazo. Un beso enorme, muchas gracias, mucha suerte. Estábamos con Beatriz García, ella es doctora en Ciencias Astronómicas del Observatorio Piroyer allá en la provincia de Mendoza. Seguimos con más Astrolabio. Se dice que la cara oscura de la Luna es esa cara no observable desde la Tierra, pero esto es incorrecto, ya que no hay ninguna sección de la Luna que no reciba luz solar. Debido al movimiento oscilante de nuestro satélite, desde la Tierra solo se nos oculta el 41% de la superficie lunar, por lo que la denominación correcta es la cara oculta de la Luna y no la cara oscura. Si estás en la calle, estás trabajando o estás estudiando, comunícate con nosotros a nuestro WhatsApp 02964 540097. Podés mandarnos un audio, fotos, videos o lo que quieras. Comunícate 02964 540097. 106.9. Un mundo de sonidos. Durante siglos, navegantes, astrónomos y científicos, para localizar astros y observar su movimiento, utilizaban un instrumento que permitía determinar la posición y altura de las estrellas en el cielo. Lo llamaban astrolabio. Último cuadrante de este programa de Astrolabio. En este último cuadrante vamos a
El invierno se acerca. Si algún fanático de Juego de Tronos nos está escuchando, esta frase le resultará familiar, ¿verdad? Winter is coming, es verdad. José Luis. Se nos viene el invierno, y esto no es una apreciación, digamos, que económico-política, es astronómica. Sí. Se viene el solsticio de junio, eso sería el evento astronómico que se viene. A ver, como decía al principio, no vamos a explicar a los habitantes del sur de la Patagonia qué es el invierno, lo conocemos perfectamente. Vamos a elegir dos enfoques, ¿no? Uno, qué sucede con los astros principales cuando estamos sobre la Tierra y respecto a la llegada del invierno, y luego qué sucede si estuviéramos mirando la evolución de la Tierra alrededor del Sol, por ejemplo, desde Marte, ¿no? Claro. Y bueno, desde la Tierra lo que vemos que a medida que se acerca el 21 de junio, el Sol sale cada vez más al norte. Digamos, está la frase, el Sol sale por el este. Dos días al año el Sol sale por el este, alrededor del 21 de marzo, alrededor del 21 de septiembre cuando estamos en el equinoccio. El resto de los días o sale un poquitito del este al sur o del este al norte. En el invierno, o sea, en el otoño, se va progresivamente a medida que pasan los días, se va moviendo del este hacia el noreste, y ya el 21 de junio prácticamente sale desde el noreste. Y otra cosa que sucede a medida que pasan los días en el otoño es que cada vez la altura del Sol respecto al horizonte es menor en el punto de máxima altura, que es el mediodía verdadero. El mediodía verdadero no es el mediodía del reloj. El mediodía del reloj son las 12. Claro. Y en Tierra del Fuego, con el uso que tiene actualmente la República Argentina, el mediodía verdadero son aproximadamente las 13:30. Entonces, a las 13:30 el Sol tiene sobre el horizonte, en nuestra región, la máxima altura que va a tener durante ese día. El día 20-21 de junio, la máxima altura del Sol sobre el horizonte es de solo 13 grados, no es nada. Por lo general, ¿cuánto es en grados? No, por ejemplo, el 21 de diciembre es de 60 grados casi, ¿no? Claro. La diferencia es muy notoria, grande, digamos. Las diferencias estas se hacen notorias a medida que nos acercamos a los polos, ¿no? Y de hecho en el polo o cercano al polo tenemos la situación límite de que durante 6 meses aproximadamente ni siquiera sale el Sol. Aquí no sufrimos esa situación, pero sí alrededor del 21 de junio el Sol hace apenas un arquito en el horizonte norte y se eleva solo 13 grados, o sea que eso es lo que ocurre alrededor del 21 de junio. ¿Qué pasa si miraríamos cuál es el escenario? Esto de alguna manera explica por qué dura tan poco el día en invierno. Claro, el Sol está saliendo actualmente casi a las 10 menos 10, 9:50, hace este pequeño arquito, se eleva solo 13 grados, y antes de las 17 horas ya se metió. El crepúsculo nos extiende un poco las horas de luminosidad. Yo digo porque tal vez nos está escuchando gente de otra provincia, después en la repetición. Por eso hablo de la Patagonia Austral, ¿no? Claro. Esta es más o menos la situación en la Patagonia Austral. Si estuviéramos mirando la evolución de la traslación de la Tierra alrededor del Sol desde un planeta exterior, imaginemos que estamos en un observatorio en Marte con un telescopio muy potente. ¿Y qué pasa con la Tierra? Hay dos cosas que notaríamos principalmente respecto a la órbita de la Tierra. La Tierra en su órbita, imaginemos que define un plano, ¿no? O sea, en su movimiento alrededor del Sol, la Tierra se mueve más o menos en un plano, Las perturbaciones son muy pequeñas comparados con el tamaño de la órbita, entonces podremos decir que a los efectos prácticos se mueve en un plano. Y lo que se notaría desde afuera es que el eje de rotación de la Tierra no es perpendicular a ese plano. ¿No? Está inclinado respecto a ese plano, está inclinado 23 grados. Ajá. Y esa inclinación es la causa de las estaciones. Si ese eje no estaría inclinado, la Tierra no tendría estaciones, viviríamos siempre en primavera,
No estaría mal, puede ser un No sería mal. Puede ser un proyecto. Acá es media feo la primavera. Acá en Río Grande es media fea la primavera, hay mucho viento, para el que no lo sepa. El otoño. Acá el otoño para mí es mi estación preferida, por lejos. O sea que la inclinación del eje de la Tierra es la razón por la que tenemos estaciones, y el solsticio de junio marca el momento en que el eje, digamos, del polo sur de rotación está más cercano del Sol. Eso tiene un día y un horario, entonces podríamos decir que ese día y ese horario es el momento en que empieza el invierno. ¿Quiere que le diga ese día y ese horario? Por favor, José Luis. En este año va a ocurrir el 20 de junio a las 19:34. Mira. Entonces, oficialmente, cursando. Oficialmente, el invierno va a comenzar el 20 de junio a las 19:34, que es en el momento en el que vamos a estar en el solsticio de junio. Buenísimo. Así que bueno, esto fue todo por hoy, José Luis. Muy interesante el tema del invierno en las estaciones. Le recordamos a nuestra audiencia que este programa se repite los domingos de 19 a 20 horas. Una cosita más, no hablamos del cielo de la semana, madrugadores y vespertinos. Para los madrugadores, rápido. Como siempre, Mercurio y ahí al oeste, confundido con Aldebarán. Si van por la costa a la mañana temprano antes que salga el sol y ven dos astros brillantes sobre el mar, Mercurio y Aldebarán. Y para los noctámbulos o los que prefieren mirar el sol mirar los astros a la 19, como siempre va a estar, presten atención, medio hacia el norte, el Escorpión, Saturno y Marte todavía nos siguen acompañando, y entre el 15 y el 20 va a estar la Luna ahí mezclado con ellos. Semana propicia para ver la Luna y el conejo. Nos mandan un mensaje al WhatsApp, yo vi el conejo. Estaría. Si no, los ayudamos. Gracias. Nos vemos la semana que viene. Esto ha sido todo por hoy. Nos reencontramos en la próxima luna. Houston, contact with a test. 1, 2, 3, 4, 5. Astrolabio. Navegando el océano cósmico. Un viaje semanal que nos orienta en el universo. Con la conducción de José Luis Ormaechea, la producción de Fernando Alancae y la operación técnica de Noelia Mangín. Todos los jueves de 15 a 16. Astrolabio. Navegando el océano cósmico. Transmite Radio Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur en el 106.9 MHz en frecuencia modulada.